Lo que dije para que empiecen con el video. Entonces me estoy refiriendo a la acidificación y estaba mencionando que debido a que va a haber una gran captación de CO2 por los mares, aquí se van a alterar las presiones parciales de oxígeno y de CO2. Esto obviamente va a afectar la fotosíntesis. Y luego vamos a tener también que se va a alterar el horizonte de calcita y de aragonita. ¿Qué es esto? Son minerales que existen en el mar y que son grandes depósitos y son indispensables para que los corales puedan hacer su esqueleto. Otra de las cosas que va a pasar es que también se van a ver afectadas las estructuras calcáreas de muchas especies. Y aquí estoy hablando de moluscos y de crustáceos principalmente, y vamos a tener también que esto va a generar variaciones en la abundancia de las poblaciones de muchas de estas especies, y esto va a redundar en invasiones biológicas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si ustedes notan, este es el horizonte que tenemos nosotros. Vean el pH. Entonces, entre más rojo, quiere decir que el pH es más elevado. El mar es el gran buffer de la Tierra. Entonces, ¿qué está pasando? Pero hoy ya tenemos lugares en donde no solamente es marginal, como vemos aquí en verde, que es casi todos los océanos, tenemos también ya lugares sumamente deteriorados. El pH está ya por debajo de 8, estamos hablando abajo de 7.9 incluso. Estos pequeños cambios, aunque ustedes los vean muy pequeños, son muy significativos, porque estos van a afectar definitivamente no solamente la calcificación, sino los procesos biológicos de las especies. ¿Estamos claros? Ahora, vean aquí, entonces, cómo históricamente viene disminuyendo de una manera muy alarmante el pH. Aquí lo pueden ver en todos los océanos del mundo. Ahora, esto que ven aquí está México, lo pueden ver, nos dice que la mayor parte de los océanos entonces están en una posición marginal en cuanto a la disponibilidad de este tipo de minerales. Si no es que ya están en rojo, ¿verdad?, algunas partes, es decir, prácticamente carecen ya de ese tipo de minerales. Y aquí lo podemos ver, vean la saturación de aragonita. La saturación de aragonita es muy poca ya en el Pacífico, si ustedes lo notan. Vean cómo está. Todavía existe saturación de aragonita en el Atlántico y la calcita lo mismo. Entonces hay regiones en el mundo donde ya la carencia de esos minerales es muy notoria. Aquí lo van a entender mejor, chequen bien. Aquí tenemos la calcita. La calcita se encontraba donde están estas líneas punteadas. Todo esto era una reserva de calcita. Esto ya desapareció. O sea, queda únicamente la capa superficial de los 1000 metros. Lo mismo sucedió con la aragonita. Eso es todavía peor porque la aragonita es un mineral sumamente raro y que solamente sirve para hacer el esqueleto de los corales. La calcita, junto con el carbonato de calcio, sirve para calcificar crustáceos, moluscos, etc. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero también vean todo lo que ha desaparecido del carbonato de calcio. ¿Sabían esto ustedes? Es producto de la acidificación. Quiere decir que queda una reserva muy pequeña y los corales, como ya lo hemos visto, tienen el problema de que se blanqueaban, tienen este problema de la acidificación, tienen la destrucción por los eventos meteorológicos extremos y obviamente por las invasiones biológicas también. Entonces, es sumamente crítica la situación de los corales y por eso se espera que en 20 años desaparezcan. Entonces, ustedes ven históricamente cómo ha evolucionado esta reserva de aragonita. Nosotros vemos que ha ido cayendo, se espera que desaparezca por completo la aragonita para 2100. Y aquí podemos ver cómo están muy sanos esos horizontes. Vean el color que tiene, se ve morado. Este morado se empieza a perder. Estamos ya calculando que para 2050 ya llegamos a una posición súper marginal en todos los océanos y bueno, después de esto desaparece, ¿no? Ahora, si nosotros vemos esto, es el carbonato de calcio. ¿Cómo lo sitúan? Usted no se puede poner aquí, un poco más para acá, porque lo voy a estar sacando. ¿Cómo observan ustedes que está el mundo con respecto al carbonato de calcio? ¿Uniforme? ¿Uniforme cómo? Vean los colores, ¿eh? Este color que sí que está bajísimo. Tiene dos colores en medio. Sí, o sea, se ve aquí azul, se ve más o menos verde, aquí está verde, se ve amarillo y se ve rojo. Se ve decadencia. Entonces, completa decadencia, ¿no? Y esto pues es gravísimo. Todos los invertebrados están dependiendo de esto. Vean lo que le está sucediendo, por ejemplo, a los erizos.
Tenemos adultos que van a estar débiles, que tienen ya un decaimiento en su clasificación. Eso significa que van a tener problemas reproductivos. Eso significa también que va a descender la fertilización, las tasas de eclosión en sus huevos y van a tener problemas a nivel embriológico. Esto va a dar larvas sumamente débiles también, que van a tener problemas de esqueletogénesis, que se van a traducir posteriormente en juveniles que están malformados, que van a dar de nuevo adultos débiles. Entonces se forma un ciclo en el que vamos a tener un deterioro paulatino y consecutivo, ¿verdad?, por esta falta de minerales. ¿Está claro? ¿Me pueden detener si voy rápido o si me quiero hacer una pregunta? ¿Me quiero hacer una pregunta? Ok. México, sí, yo tengo... México no tiene ahorita ningún programa de... O sea, es como que el primer mundo ya sabe de este problema, pero aquí... Fíjese que es una pregunta muy buena porque la gente está preocupada a nivel global por la elevación de la temperatura, pero este problema de la acidificación, que es sumamente fuerte, es al que menos caso se le ha hecho. De hecho, hay unos, bueno, a ver si encuentro por ahí la noticia, empezaron a meter minerales en ciertas partes de los océanos, algunos países de Europa, para tratar de revertir este problema, quizás de manera local, pero no se ha hecho mucho. Este otro gran problema viene causado por el sargazo. Saben que hay una invasión de sargazo en el Caribe mexicano. Bueno, les voy a hablar de eso más adelante. Pero una de las consecuencias ha sido un virus que también está blanqueando los corales, que es diferente del blanqueamiento por la ruptura de la simbiosis, es muy diferente. Digo, para que lo tengan en cuenta. Ese es el pronóstico, ¿no? Entonces, se pronostica que en 20 años ya no tengamos corales, y bueno, es casi una seguridad que para el 2100 ya no existen corales en el mundo, ¿no? Piensen que los corales son sitios de residencia de muchísimas especies de peces, y estamos hablando de ecosistemas complejos, sobre todo yo siempre veo desde la perspectiva de las pesquerías, ¿no? Entonces de aquí van a salir muchos peces que van a aumentar los stocks y el reclutamiento de las pesquerías. Obviamente pues hay preocupación, existen equipos que se han dedicado ya a la edición de genes para tratar de hacer corales que resistan a temperaturas un poco más elevadas. Y además se ha visto también que la acidificación es un problema que no solamente repercute en los invertebrados, como pueden ver aquí, también interviene en la reproducción de los peces. Así como vimos que la temperatura, ¿se acuerdan que produce cambios de sexo, etcétera? Bueno, la acidificación también va a contribuir con eso. Estos son los gases F. No les había hablado de ellos, ¿verdad? Bueno, quiero que noten aquí el hexafluoruro de azufre. El hexafluoruro de azufre, si alcanzan a ver, es 23.500 veces más potente que el CO2. El CO2 es una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque salga muy poco de este gas, pues tiene una afectación que es grandísima. Luego le sigue los perfluorocarbonos, que son 6.000 veces más potentes. Luego vamos a tener aquí al óxido nitroso, 265 veces más potente. Tenemos acá a los hidrofluorocarbonos, que son 138 veces más potentes. Luego tenemos el metano, que es 28 veces más potente, y así. Entonces, por eso cuando estábamos nosotros viendo cómo iba aumentando en los años, ¿verdad?, esta concentración en partes por millón, de 405 hasta 412 en el 2018, y luego ya se dispara porque se hacen unos cálculos y empiezan a considerar estos gases. ¿Sí está claro? Entonces, rebasamos prácticamente los 500 partes por millón de CO2, ya cuando calculamos esto en unidades. Y es por eso que es tan catastrófico este cambio y está siendo tan drástico y tan exponencial. Y en tan poco tiempo. ¿Sí? Ahora vean, nosotros tenemos entonces que afortunadamente, bueno, aunque es una mala noticia, tenemos muchísimo CO2, pero tenemos pocos gases F. Porque si no sería totalmente catastrófico, ¿no? ¿Qué industrias son las que aportan esto? Vamos a ver que la industria energética obviamente es la que más daño genera a la atmósfera. Y bueno, aquí va a depender mucho de las posiciones de los gobiernos. Como ustedes saben, hay gobiernos que se decidieron ya por las energías limpias. No es nuestro caso. Y digo, eso está muy difícil. Por eso el protocolo de París, para que hubiera armonía entre las naciones y todos decidieran tratar de rescatar al planeta. Pero bueno, eso nos va a costar tarde o temprano. Luego sigue la agricultura, obviamente el transporte. Y ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Ustedes se levantan en la mañana, ven la matota que hay,
y amanece así, no es que sean los carros, es que tenemos aquí la refinería que está en Cadereyta, que está muy cerca. Tenemos toda la industria en general y obviamente también lo que producimos en nuestras casas, ¿no? Y las carnitas asadas y todo lo demás. Ahora voy a hablarles de otro fenómeno que va acompañado también del aumento de la temperatura global, que son los cambios en la salinidad. Entonces, primero lo que vamos a notar es que va a disminuir la salinidad en las latitudes circumpolares. ¿Por qué sería eso? Si usted que está tomando el video, ¿por qué sería eso? Estoy pensando. Es por el derretimiento de los polos. Efectivamente, es por el derretimiento de los casquetes polares. Luego vamos a tener que la salinidad, al contrario, va a aumentar en las latitudes tropicales. ¿Por qué es eso? Porque el agua se está recorriendo hacia qué lado, hace un intercambio. No. Está especulando de una manera poco científica. ¿Con las Ok. corrientes marinas? Sí, tiene que ver con las corrientes marinas, pero hay ciertas partes del océano en donde se va a concentrar más el calor. Por la disolución, ¿no? De las sales en el agua. Por el No, calor. es por la evaporación. Ah. O sea, como hay tanto calor que se evapora, y ahorita vamos a ver eso, entonces se concentra más la sal, y vamos a ver que ese vapor se va a traducir en lluvia en los continentes, pero se va a traducir en nieve en el norte. Entonces vamos a tener esto, vamos a tener cambios en la precipitación por lo mismo, porque todo ese vapor va a generar lluvias torrenciales, como cuando nos tocó el Alex aquí, por ejemplo. Vamos a tener también, entonces, cambios muy marcados en la salinidad del Atlántico, que es de las partes donde se calienta más. Vamos a tener la salinización del río Colorado, que no es solamente por el aporte de sales marinas, también es por aporte de sales de la misma agricultura. Y tenemos entonces que en el río Colorado hay especies marinas que están incursionando varios kilómetros dentro del río Bravo, por lo mismo, ¿no? Y eso significa obviamente invasiones biológicas, ¿no? Quiero que noten esto, por favor. No noten, vean acá. Tenemos partes en el mundo donde la salinidad va a variar, 34, 35, etcétera. Pero tenemos esta región en particular, y vamos a ver que también esta región aquí, donde se alcanzan los 37 grados centígrados. Acá se alcanzan 36.6. Hay un mapa nuevo, no lo tengo aquí, pero te los veo, está en otra presentación, donde se ve muy claro entonces que estas regiones es donde más se calienta el agua. Esto que ven aquí es el Ocean Conveyor. ¿Han oído hablar del Ocean Conveyor? ¿No? No, te quiero explicárselos. Quiero que vean detenidamente, aquí tengo una Vueling. Una Vueling es una surgencia, he venido hablando de las urgencias, ¿sí se acuerdan? Las urgencias, acuérdense que suben, ¿qué? Nutrientes, suben nutrientes a la superficie, ¿no? Y son corrientes frías generalmente. Entonces, este Vueling se va a calentar aquí. Se calienta y ¿qué pasa? Este va a recorrer toda esa franja, se va a meter por abajo de África y va a llegar aquí, va a llegar al Atlántico y al Golfo de México. Y es en esta región que tenemos que alcanza más calor, como acabamos de ver. Estas corrientes que son relativamente cálidas se van a hundir otra vez aquí en el norte, por la misma densidad que tiene el agua con el frío. Se hunden y van a regresar otra vez por acá. ¿Sí estamos claros? Este patrón de corriente se ha mantenido durante mucho tiempo, pero están cambiando en su dirección. Eso significa también a nivel biológico que las especies se van a desviar de sus lugares. Eso va a significar invasiones biológicas, por supuesto. Y no se alcanza a ver porque hay mucha luz. Pero bueno, esto lo único que nos dice es que se está haciendo más, menos salina el agua en el norte. ¿Sí estamos de acuerdo? Muchos por lo que decía la compañera, porque tenemos las poblaciones que están derritiendo, y se está haciendo más salina el agua en los trópicos, por lo que les acabo de explicar. Entonces lo que tenemos aquí es esto, ¿no? Aquí el agua se calienta, tenemos este vapor que sale a la atmósfera, se va a traducir en lluvia en el continente americano, y todo lo que no se convirtió en lluvia se va para el norte, y en el norte se va a convertir en nieve. ¿Está claro? Lo mismo va a pasar en el Antártico, ¿sí? Ahora, aquí pueden ver, entonces, en septiembre de 2012 y luego comparado con septiembre de 2017, cómo
se empieza a calentar toda esta región. Y particularmente ahora vean cómo se empieza a calentar el Golfo de México. Entonces tenemos que esta elevación de la temperatura es muy significativa y lo es cada vez más. Y tenemos esto que pues es increíble, salió hace muy poco, y nos dice justamente que esta atmósfera caliente está alterando ya las corrientes del Golfo. Entonces todas esas corrientes empiezan a cambiar y empiezan a desviar las larvas de peces que normalmente se apegaban a la orilla del Golfo de México, y eso constituía también reclutamiento para las pesquerías. Ahora no, ahora se están yendo para otra parte, ¿no? Y esto ha generado también cambios en los regímenes pluviales. Nosotros teníamos una precipitación que era relativamente baja y de repente ahora estamos teniendo anomalías. Ustedes pueden ver que históricamente ahora tenemos que está pasando la media, digamos, comparado con otros países, y hay países donde está lloviendo más, por lo mismo, ¿verdad? Que está calentando más el océano en ciertas partes. ¿Sí está claro esto, no? Ahora, ¿qué pasa con esos cambios en la circulación de las corrientes? Bueno, primero vamos a tener la disminución de las urgencias. ¿Por qué? Porque como se está calentando más, hay corrientes frías que ya no alcanzan a subir con todos los nutrientes. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener mares que van a ser menos productivos. Vamos a perder la productividad primaria. Entonces, menos nutrientes de las profundidades, reducción de la productividad de los ecosistemas, y obviamente muchas de esas corrientes al cambiar van a afectar la reproducción y el reclutamiento de las larvas. Tenemos por otra parte que va a haber una reducción de la diversidad en ciertas áreas donde normalmente ocurría esto, y esto va a facilitar también invasiones biológicas, porque son especies que se están saliendo de su rango de repartición natural. ¿Sí está claro? Para que tengan la película más clara, aquí les va esto. Chequen bien, aquí yo tengo una surgencia normal, viene de aguas muy profundas, son corrientes frías, tengo este dwelling con nutrientes y no sé si se alcanzan a notar los puntitos, pero se ve una gran cantidad de plancton. Ahora tengo este caso, donde aquí se está enfrentando una corriente cálida, no alcanzan a subir los nutrientes y vean que casi no hay plancton. Esto está pasando en casi todos los océanos del mundo. Entonces, globalmente se está perdiendo la productividad primaria, esto está afectando obviamente, ¿verdad?, la supervivencia de las larvas de muchas especies de peces. ¿Sí les queda claro o no? Esto que están viendo aquí es el derretimiento de los casquetes polares que estaba mencionando sus compañeras. ¿Qué es lo que estamos notando aquí? Ustedes ven, desde 1980 a la fecha, tenemos una disminución importantísima de la masa de sus casquetes polares. Vean lo drástico que es. Entonces decían, bueno, esto es cierto, pero únicamente para el Ártico, porque en el Antártico no se notaba esta pérdida. Y de repente vean cómo el Antártico estaba más o menos constante y ¡prac! Cae súbitamente. Y ahorita se van a dar cuenta porque hubo una elevación de la temperatura tremenda. Eso fue antes del COVID, justamente. Fue cuando la Tierra se le indica que está más caliente la Tierra, fue cuando cayó más implicada, ¿no? Sí. Sí, pero además hubo una elevación anómala de la temperatura. Cheque bien, el Antártico alcanzó 17.5 grados. Es decir, estaba más caliente que nosotros ahorita. Y vean normalmente la temperatura que tiene, siempre oscila entre menos 10 y menos 60. Entonces, hubo un cambio de casi 80 grados de temperatura. Pues ese pico tan marcado, ¿no? Y vean lo que está produciendo también ahora del otro lado del Ártico, esa es Groenlandia. Groenlandia se congelaba normalmente y eran hielos perennes. Ahora tenemos que Groenlandia se empieza a descongelar. Hasta que llegó un momento que ya no se congeló. Entonces ahora Groenlandia se congela temporalmente y vamos a ver más adelante que hubo una elevación de la temperatura también súper anómala que hizo que en un solo día se descongelara la mitad de Groenlandia. En un solo día. Piense la cantidad de agua dulce que partió el mar, ¿no? Entonces aquí lo pueden ver, se derrite Groenlandia. Y empiezan a hacer una comparación. En 2003 notaban, ¿verdad?, que ya se empezaba a derretir, que son las gráficas que les mostré anteriormente. Y de repente, chequen bien, Groenlandia, 21 grados. Pasó lo que pasó en el Antártico. Y eso es a lo que me refiero. Las cifras varían, pero estamos diciendo que fueron 197 mil millones de toneladas
que se derritieron en el miércoles nada más de esa fecha. Entonces la mitad del hielo de Groenlandia se derritió. Aquí lo pueden ver, se derriten 11 billones de toneladas en un día. Y esto nos lleva a considerar lo siguiente. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo tenemos en 1979 estos hielos que eran perennes también a nivel del Ártico, y después empezamos a perder esta cubierta de hielo. ¿Qué es lo que está generando aquí? ¿Qué es lo que ven aquí? Es un estrecho. ¿Es una qué? Yo le digo estrecho. ¿Qué es eso? Es como un camino nuevo que hace un estrecho. Es como un canal que se abrió. Entonces aquí, como dice su compañera, se abre un canal, y eso es importantísimo porque empieza a conectar el Atlántico con el Pacífico. Cambian las corrientes, ¿no? Dejen el cambio de las corrientes, empiezan a pasar especies que estuvieron separadas por cientos de miles de años. Y eso significa entonces tener especies exóticas en ambos océanos. Y eso significa invasiones biológicas, ¿no? Vean esto. Se empiezan a registrar los primeros pasos de plancton, particularmente del océano Atlántico al Pacífico. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, este es el pronóstico de la NOAA. Así se veía el hielo en 1885, lo toma cada 100 años. Para 1985 es cuando se empiezan a abrir esos canales y se está especulando que en 100 años más ya no va a haber hielo para nada en esta parte del Ártico, ¿no? De hecho hay un documento en internet, si le googlean fuerte, yo me lo encontré, en donde están los planes ya para hacer puertos aquí para no pasar por el canal de Panamá, calculando que se van a abrir cada vez más seguido este tipo de canales, ¿no? Y aquí tengo un video que le voy a pedir aquí al joven que por favor nos pase. Es que no estoy incrustado el video, ¿no? O cliqué y a lo mejor estoy incrustado, pero lo dudo. No, sí, por favor sale de la presentación y se va a la sección de archivos. Tiene la presentación abajo. Acá, ¿verdad? Ver Escape, con prender Escape. Esto era. En el teclado. En el teclado. Ah. Superior izquierda. Arriba del lado izquierdo. Este. Ahora sí, va a estar a los archivos. Voy a esperar un tantito. No lo veo. Acá está. Active Message. Póngale ahí. Este. Sí. Por cierto, para la próxima clase traten de decirle al prefecto que les preste unas bocinas, porque les voy a pasar unos videos, pero sí requerimos. Chequen esto. Aquí se puede ver, vean 1992, 1993, y vean cómo se empieza a contraer el hielo del Ártico. Se abren canales ya todo el tiempo, como pueden notar. Vean eso. 2011, se pierde casi todo el hielo. Ya no tenemos hielo perenne. Y 2016, que fue el año más caliente, ¿no? Entonces, que se nota muy claro. Por favor, regresa a la presentación, si fuera tan amable. Modo de presentación. Y todo esto ha ocurrido en los últimos 200 años. No, todo esto ha ocurrido de 1980 para acá. Eso sí, pero o sea, los cambios es demasiado poquito tiempo. Todo eso ocurre desde la época preindustrial, o sea, cuando comienza la revolución industrial empezamos a tener estas emisiones y se da esto. Pero los últimos 20, 30 años han sido los más drásticos, ¿no? Porque las emisiones son tremendas. Vamos a ver más adelante una parte de los escenarios y les voy a explicar por qué. Entonces, como estábamos viendo, ya el pronóstico es que el Ártico se quede sin hielo para 2080. Vean todo lo que van a vivir ustedes, la desaparición de los corales, la desaparición del hielo, etc. Y tenemos que a Alaska le pasó exactamente lo mismo. Entonces aquí está Alaska en 2010 y aquí en 2050 se pronostica que Alaska sea prácticamente verde. Entonces se acabó el hielo también. Entonces tenemos que se triplique el deshielo, tanto en el Ártico como en el Antártico. Y entonces la NASA nos dice que hemos perdido 241,000 millones de toneladas de hielo. Y eso es muchísimo, ¿no? Y tan solo en los últimos 6 años. Por eso digo que en épocas recientes todavía se nota más esta pérdida.
Y esto es algo bien particular, no sé si vieron este glaciar que se desprendió. Está locochón, porque digo, está perfectamente rectangular. Ese es en el Antártico. Entonces en el Antártico, con esa elevación que vimos que fue demasiado drástica, se empezaron a despegar muchísimos glaciares, ¿no? Y luego tenemos esto, donde se incendia una parte del Ártico y se incendia Siberia. Y esto es lo que yo les mencionaba en la clase pasada, que fue tremendo. ¿Por qué? Porque se pierde esta cobertura de hielo y abajo había metano. Y este metano sale a la superficie. Y como vimos, el metano es 28 veces más potente que el CO2. Entonces con eso se incrementan todavía más los gases de efecto invernadero. Y tenemos entonces que fue grandísimo el incendio, chequen bien, fueron 15.000 millas cuadradas. Y algo que fue muy notable, no sé por qué voy tan atrasado con ustedes con respecto a otro grupo, porque eso se los dio hoy en la mañana, es que este calentamiento, o sea, no solamente implicó que se derritieran los casquetes polares, sino que los empezó a debilitar. ¿Por qué? Porque se calentó por abajo, como pueden ver aquí. Esto hace que las capas de hielo sean cada vez más delgadas. Y esto implica obviamente un derretimiento que es mucho más rápido. Ahora, si pueden ver ustedes, el pronóstico de la elevación del nivel del mar era de 20 centímetros. 20 centímetros es mucho. México tiene aproximadamente 4.000 islas. Y digo aproximadamente porque hay islas que aparecen y desaparecen dependiendo del nivel del mar. Pero ustedes se fijan, este aumento del nivel del mar ha sido consistente. Vean esto. Y aquí empiezan a cambiar los pronósticos. Dicen, no, ¿sabes qué? Que ya no va a subir 20, va a subir 50. 50 centímetros es mucho. Medio metro ahorita lo van a ver en una fotografía. Ya es una cuestión bastante seria. Y tenemos esto. Este es el escenario de CO2 que se llama business as usual. Es decir, si no hay mitigación y continuamos aventando CO2, eso es lo que vamos a tener. ¿Por qué se crean esos escenarios? ¿Por qué se crean escenarios más catastróficos? Como para suplir como preparados para las distintas velocidades. Sí, pero si nosotros estamos emitiendo esto, ¿por qué estamos considerando esto? Porque puede llegar a pasar. ¿Cómo? Para tener en cuenta, decir a la gente de lo que puede llegar a pasar si seguimos igual como. No, hay una razón muy poderosa. ¿Está considerando las guerras? ¿Los qué? Las guerras. No, no ¿Hay necesariamente. desastres climáticos naturales? No. Porque está considerando que hemos estado viendo cada vez más. ¿Por qué estamos emitiendo cada vez más Porque somos gas? más. ¿Ah? Porque somos más. Porque somos más. Porque efectivamente ahorita somos 7.500 millones de humanos en la Tierra, porque China, que era un país agrícola, tuvo un boom económico muy importante y acaba de dar otra vez lugar a que tengan más de un hijo sus parejas. Eso significa que se va a duplicar en unos 20 años la parte de China, que son 3.000 millones, y que la especulación es que lleguemos a 12.000 millones de seres humanos. Entonces, más gente significa necesariamente mayor producción de la industria. Y es por eso que se consideran estos escenarios, ¿no? Y se crean subescenarios. Entonces empiezan a analizarlo, vean cómo cada vez está más complicado esto. Y dice la NASA, ¿sabes qué? Que siempre no van a ser 50 centímetros. Aquí el cálculo es 90 centímetros. 90 centímetros es casi un metro, ¿no? Entonces, bueno, cambian los escenarios y obviamente, aquí ustedes consideran, aquí está el metro, eso es lo que están considerando que va a subir, el nivel del mar. Esto es catastrófico, ahorita lo van a ver. Estas son las zonas inundables en el mundo, chequen bien, particularmente Tabasco, que de por sí se inunda, etcétera, Veracruz. Se calcula que así se vería con 4 grados centígrados el mundo. Es decir, perderíamos la mitad del territorio mexicano. Tendríamos playa aquí en Nuevo León. Tenemos esto, chequen bien, este es Miami, ahorita, y este es Miami con 50 centímetros. Con 50, no un metro. Y vean la desaparición. Nada más para que tengan una idea de qué es lo que se viene, ¿no? Y si no lo sabían, de islas que se perdieron por completo. Hay 5 islas en el Pacífico que ya no salen a la superficie porque la elevación que tenemos ya ahorita no hace que se vean esas islas.
Y esto que sería terrible, esto es la laguna madre que nosotros tenemos en Tamaulipas y que compartimos con Texas. ¿Por qué? Porque esta laguna es muy particular, es una de las 7 lagunas hipersalinas que existen en el mundo. Y eso significa que tenemos una gran serie de endemismos que la hacen muy importante, y eso además lo hace un lugar de anidación perfecto. Son los corredores de aves más importantes que tenemos en el continente. ¿Por qué se mantiene esa salinidad? Porque está cerrada. Y tenemos estas islas que se conocen como islas de barrera. Si el nivel del mar aumentara, íbamos a perder esas islas de barrera, se volvería todo oceánico y se pierden todos los endemismos que teníamos. ¿Sí está claro? Y tenemos que, bueno, históricamente ha sucedido esto. Hay un pronóstico geológico, o sea, no es en nuestros tiempos, en donde dice que va a aumentar hasta 9 metros, ¿no? Ahora, esa es la significación biológica que tiene. Nosotros tenemos que la proyección es que con 36 centímetros se inundarían 65% de los humedales de los Estados Unidos. Lo mismo pasaría en México. ¿Qué humedales? ¿Qué humedales? ¿El Caribe? ¿Cómo? ¿El Caribe? Los manglares. Pues, ¿qué pasa si perdemos los manglares? Los manglares son la guardería, es donde crecen todas las larvas de peces, etc. Son zonas muy importantes de reclutamiento de especies. Entonces, también vamos a ver que se va a alterar el flujo de los acuíferos. ¿Por qué? Porque los ríos ya no van a bajar de forma natural, porque estamos teniendo una llegada de agua que es muy importante. ¿Sí? Y eso significa que llegan menos nutrientes que son requeridos para los corales. Por otra parte, toda esta agua que está llegando va a generar turbidez. ¿Por qué? Porque la arena de todas las playas se va a revolver, y esto va a afectar obviamente la fotosíntesis de los corales de nuevo, y esto va a redundar en su blanqueamiento. Y eso va a significar entonces que corales que están debilitados sean invadidos por algas que son invasoras. Esto ha existido recurrentemente. Hemos tenido varias extinciones masivas por cambios en el nivel del mar a través de la historia. Y tenemos esto que es muy significativo, que son las invasiones biológicas. ¿Saben qué es el agua de lastre? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Son los que vienen con los embarcaciones. Bueno, que vienen de algunas otras partes. Aguas de otras partes. Son agua que traen las embarcaciones junto con la marea. No. No, fíjense aquí. Yo aquí tengo un barco. Este barco va a zarpar de aquí, y el barco es muy largo, como lo pueden ver, ¿eh? Así son los barcos realmente. Entonces, el barco, ¿qué va a pasar? Que yo le voy a poner carros. Este barco está saliendo de México. Con esto se va a lastrar, con el peso de los carros se va a lastrar. Este barco navega, llega a China. ¿Qué pasa? Deja los barcos. Y luego el barco otra vez se deslastra. ¿Con qué se va a lastrar? Con agua. Con agua. Entonces, los barcos tienen compartimientos grandísimos abajo, de varios miles de millones de metros cúbicos. Entonces va a tomar esa agua y se vuelve a lastrar para estar estable. El barco regresa a México. ¿Qué va a pasar con esta agua? La suelta. La suelta. Se mezcla con el Entonces suelta una gran cantidad de agua que estaba en China, la va a venir a soltar a las costas mexicanas, y eso significa que entre 3.000 y 10.000 especies están llegando, ¿verdad?, que es la principal vía de introducción de especies exóticas en el mundo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque Estados Unidos tiene un protocolo en donde le exige a los diferentes barcos que van a llegar a su territorio, les exige que hayan delastrado a medio océano. Eso significaría que este barco, ¿verdad?, que tomó agua en China, cuando llega aquí a medio océano, que se supone que es el agua que está más limpia, tiene que tirar toda su agua de lastre y tomar agua nueva de medio océano, para cuando llegue a Estados Unidos y tire su agua, pues sea agua que no tiene muchas especies exóticas. ¿Estamos claros? Ahora, México es signatario de una convención que se llama IMO, por siglas en inglés, que es la Organización Marítima Internacional, y es signatario de un tratado de agua de lastre desde 1974. No había entrado en vigor porque se requería que firmaran
aproximadamente 55 países. Eso acaba de ocurrir en 2018 y México no ha hecho nada, lamentablemente. O sea, no ha impuesto este desastre que exige Estados Unidos para llegar a su territorio. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos climas extremos. Entonces, ante los climas extremos es muy difícil de rastrear. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué es lo que pide Estados Unidos? O sea, si usted tiene su barco y empieza a sacar todo el agua para agarrar agua nueva, su barco se puede voltear. ¿Estamos claros? Y tenemos años atípicos como el 2005, donde tuvimos fenómenos meteorológicos extremos muy importantes, como Rita, Katrina, Iván, etcétera. ¿Y qué sucedió? Entonces ahí empezaron los huracanes en junio y terminaron en febrero del siguiente año. Eso hizo que hubiera una ventana de tiempo muy pequeña para que viajaran las embarcaciones. Con esto imprimieron más velocidad y esto le da más oportunidad de sobrevivir a las especies que van de un lado a otro. Pues por eso es tan importante esto de los climas extremos. Tenemos el turismo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que fueron a Cancún? Yo nunca. Nunca he ido. Bueno, en Cancún el agua es muy cálida. Con esos escenarios que se aproximan va a ser más cálida. Y tenemos las Bahamas, por ejemplo, que es muy bonito, pero el agua es fría. Entonces la gente va a tender a ir a las Bahamas. ¿Eso qué va a crear? Esto va a crear muchísimas más vías para que la gente llegue. Eso significa cruceros, aviones, etcétera. Con esto van a llegar más especies. Y esto significa un aumento en la presión del propágulo. ¿Qué es la presión del propágulo? El número de individuos que llegan y la frecuencia con la que llegan. ¿Por qué es tan importante la presión del propágulo? Ojo acá. ¿Qué pasa si de repente aquí llegan 10 especies? Digo, 10.000 individuos, vamos a decir, 10.000 individuos de una especie. Y acá llegan 100. O sea, yo tengo una presión del propágulo que es diferente. ¿Sería el mismo éxito de invasión si llegaran 100 que si llegaran 10.000? No. ¿Por qué? Por la cantidad. No, pero ¿qué tiene que ver la cantidad? Como son más, ocupan más, ¿cómo se dice? Ocupan más, comida, recursos, y así que suelen abarcar más espacio para conseguirlos. No, eso va a significar mucho de la resistencia biótica que tiene el lugar. Si tiene tramas tróficas muy intrincadas, todo va a ser muy difícil de invadir, a pesar de que sean muchos los organismos. Eso tiene que ver más que nada con otra cosa, que son pocos individuos, quiere decir que hay cohortes y que el número de reproductores va a ser pequeño. Si el número de reproductores es pequeño, vamos a tener endogamia y van a tener baja variabilidad genética. Eso significa que no va a prosperar la invasión. Si la población es grande, van a tener mayor variabilidad y es más fácil que puedan entonces tener éxito en su invasión. ¿Sí está claro? Entonces va a depender mucho de esta repercusión en la supervivencia de la presión del propágulo y además se aumenta la salinidad costera, pues eso les va a dar mayor oportunidad de que puedan sobrevivir las especies. Entonces tenemos estos escenarios que estoy yo diciendo: régimen térmico alterado, tenemos la construcción de presas y canales. ¿Por qué? Porque así como va a llover en muchas partes más, en otras partes va a llover menos. Vean aquí que estamos en el semidesierto, la presa de la Boca está al 10% y estamos haciendo otra presa. Va a haber mayor salinidad en ciertas partes del océano, como ya vimos, por la evaporación. Vamos a tener regímenes de caudales que van a estar alterados y estamos viendo que está reduciendo la cubierta de hielo. Todo esto va a significar que va a haber un mayor transporte de especies exóticas de un lugar a otro, como lo vimos ahorita. Va a haber una mayor oportunidad de colonización, casi todas estas especies son colonizadoras. Va a haber una mayor probabilidad de establecimiento. Eso significa que muchas especies van a encontrar las condiciones adecuadas de recursos y parámetros fisicoquímicos para poderse reproducir, tener descendencia y que esa descendencia se disperse. Con esa dispersión se van a ocasionar diferentes impactos negativos a la sociedad, a la economía y a los ecosistemas. Y el problema no es ese, el problema es que esos impactos son muy difíciles de frenar en la actualidad, en esas condiciones, y ya bajo condiciones de cambio climático más extremo, pues van a ser imposibles de frenar. ¿Les queda claro esto? Ahora, si nosotros analizamos, aquí me voy a quedar, se acabó el tiempo. Pueden dejar de grabar. Joven, por favor, apague y regresen en sus USBs. ¿Tienen dudas hasta aquí?